de exteriorizar en el marco de este tema de la lucha contra la corrupción que demanda la sociedad, que sea ágil, que sea oportuna y que se administre con valores, Yo creo que es importante dejar atrás lo que en una década vivió la sociedad ecuatoriana, desde la tribuna del oficialismo, ¿no?, se dictaminaban sentencias, lo cual implicaba haberle metido la mano a la justicia. Y hoy, eso que está develado, creo que es importante y una gran oportunidad para que la administración de la justicia consolide su legitimidad frente a los ciudadanos y a la sociedad y pueda tener una administración que incorpore un componente ético en sus decisiones, más allá de la estructura judicial que así se lo exige. Doctor, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. El tratadista ampliamente conocido en el mundo, Francesco Carnelutti, que murió de 86 años, cuando analizaba el problema vinculado con la justicia, dijo más o menos las siguientes frases, que no son textuales, pero dijo: sin justicia no hay paz. El hombre permanentemente quiere vivir buscando la paz. Y la única forma en que puede lograr esa paz colectiva es con una verdadera justicia. Y dice, una de las funciones más altas en los estamentos políticos de un Estado es la función judicial. Está inclusive por encima de la función legislativa. Por lo tanto, el juez debe merecer el respeto de la sociedad. Él dice finalmente, lamentablemente en nuestra sociedad no se entiende así, y siendo la justicia un sacerdocio, el juez debería ser respetado como el sacerdote, pero lamentablemente la sociedad no respeta, ni venera, ni aureola, dice él, ni al juez, ni al sacerdote. Estas palabras son muy aplicables para este momento que está viviendo la justicia en el país. Cuando el expresidente Correa tuvo la idea brillante para él y aceptada por el país sin ningún reclamo, a excepción de la prensa corrupta, que sí le salió al paso, cuando dijo que metería las manos en la justicia, y lo dijo pública y paladinamente, y cuando le preguntaron que sí había dicho eso, dijo que sí, y que las iba a meter. Esa sola frase significaba una evidente violación de la Constitución de la República, porque él, como jefe de Estado, como presidente del Ecuador, de la República, no podía expresarse así, y menos hacer lo que hizo para que efectivamente metiera las manos en la justicia. Esta metedura de mano en la justicia, que ha significado totalmente lo que se debía esperar, lo negativo para la administración de justicia. Porque yo, cuando hablo de estas cosas, hago una diferenciación entre lo que es la justicia y lo que es la administración de justicia. La justicia es una entelequia que no varía. Lo que sí cambia es quiénes la manejan, quienes son parte de la administración de justicia. Y hemos visto aquí cómo se crearon en la Constitución del 2008, que se dijo que duraría 300 años, porque si somos de noveleros para todo, se implementaron determinados organismos que, constitucionalmente constituidos, permitían meter la mano en la justicia. Se creó, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, integrado por elementos vinculados con el Poder Ejecutivo de ese momento. Esto no puede ser. Un organismo de control social no puede ser dependiente de ninguna función del Estado. Por eso es que si hay una consulta popular que debe haber, deberá atenderse a que este organismo sea reestructurado en debida forma o desaparezca porque no ha sabido cumplir el papel fundamental que debe cumplir. El Consejo Nacional de la Judicatura, dice usted, que desaparezca. En general, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Claro, es un derecho de los ciudadanos que no debe ser tutelado por ninguna estructura de poder. Así es. Eso es importante. O que se le dé a la sociedad la amplitud que tiene para intervenir en la vida del país, pero no que se restrinja a que sean 7, 8 o 9 personas designadas por el Poder Ejecutivo. Esto dio como margen que
que este organismo que está encargado de designar funcionarios de control sea el que nombre al contralor, al procurador, a los fiscales, al Consejo de la Judicatura. Este organismo Consejo dependiente Nacional del Poder Electoral. Ejecutivo es el que está encargado de nombrar todos estos funcionarios u organismos de control político y social del país. Y eso no puede ser. Por eso es que en este instante existe una corriente popular, porque se ha popularizado la idea de que se convoque a una consulta popular. Ha habido una gran discusión en estos últimos tiempos respecto a si conviene una asamblea constituyente o una consulta popular. Aquí hay que hacer una consideración interesante, creo yo, oportuna y orientadora. La Constitución de la República, la dictada en Montecristi, llamada la Constitución de Montecristi, porque hasta eso somos noveleros, es una constitución que tiene la parte dogmática buena, en donde constan los principios, derechos, garantías ciudadanas, etc. Esa es la parte dogmática. Una constitución tiene dos partes, la dogmática y la orgánica. Dogmática es esta, donde están los principios, las declaraciones, etc. Y la orgánica es donde se establece el funcionamiento del Estado a través de sus distintas funciones. Y es aquí donde siempre han fallado las constituciones. Más aún esta, que sabemos cómo fue redactada y promulgada en Montecristi. Entonces, esta constitución, mi opinión personalísima, es que debe ser cambiada mediante una asamblea constituyente. Pero lamentablemente, para la situación política del Ecuador, la asamblea constituyente, de la que soy partidario también, personalmente, mi opinión es la mía, no la hago para que sea aceptada por nadie, porque no soy vanidoso, pero mi opinión personal es la de que debería haber una asamblea constituyente que haga una reforma estructural del Estado. La constituyente tiene un proceso demasiado largo que demandaría unos 6, 8 meses o más para que se constituya, luego la asamblea que se reúna, etcétera, etcétera. En cambio que la consulta popular tiene un margen de tiempo mucho menor y permitiría que se hagan cambios o transformaciones vitales en cuanto a esto que estamos hablando respecto a la justicia. Por eso creo yo que el presidente Lenín Moreno, que se ha pronunciado ya por la consulta popular, debe pasar de las palabras a los hechos. Hay un país que le está pidiendo ya que convoque esa consulta popular. Lo interesante ahora es que haya la participación activa de la ciudadanía, para que sea ella la que le diga al presidente: señor presidente, estas deben ser las preguntas que usted debe hacer al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hay que hacer esto? Mediante una movilización ciudadana. Creo yo que la ciudadanía en cualquier parte de la tierra, la obligada a tener un papel preponderante, fundamentalmente en esto que hablamos en este momento, de un cambio. ¿Qué debemos hacer entonces los medios de comunicación, los medios de opinión? La gente que está gremiada tiene que empezarse a movilizar. A la gente ahora se la puede movilizar fácilmente, en el sentido de que hay medios como las redes sociales, los Facebook, los Twitter, esta cosa que manejas tú, niño de 5 años, mediante los cuales se puede ir haciendo conciencia de qué es lo que debe ser materia de esa consulta, para que entonces los grupos sociales, llámense como se llamen, sindicatos, universidades, escuelas, religiones, deportivos, etcétera, etcétera, vayan también haciéndose eco de este sentimiento popular y nos organicemos para masivamente presentarle al presidente de la República un planteamiento de cuáles deben ser las preguntas a hacerse. Porque no cabe que se vayan a hacer 500 preguntas. Ni una tampoco. Tampoco que se haga una. Pero tienen que ser preguntas encaminadas a los distintos tópicos que le preocupan al país. A ver, busquemos unas cuantas. Por ejemplo, una pregunta tiene que ser si el pueblo ecuatoriano participa o no de la reelección indefinida. Eso es un aspecto fundamental para terminar con el hiperpresidencialismo y con los vanidosos que creen que deberán estar en el poder hasta que la muerte los separe. ¿Cree usted conveniente preguntarle al pueblo que debe existir la indefinida elección? ¿Es reelección? Él dirá sí o no. Otra pregunta vital, esta. ¿Cree conveniente que se reestructure o que desaparezca el Consejo Nacional Consejo de Participación Ciudadana o Control Social? ¿Sí o no? Otra pregunta. Pero la consulta lo puede hacer. Sí, En el claro. caso específico de este consejo, porque hay muchos que dicen que no, que
Fue creada por la Asamblea Constituyente y la Asamblea Todo ha sido Constituyente. la constituyente hizo la constitución, pues. Lo puede consultar sobre Se el puede texto. consultar. Lo Lo que que pasa no- es que eso que conteste el pueblo tendrá que regresar al Congreso, ¿no es cierto? Y ahí es el problema. No, hoy va la convención ¿Por qué? al Consejo Electoral para que, es decir, a ver, vamos por partes. No, Vamos las preguntas, es que estamos Vamos a la parte que recién- estamos analizando. Las recién, preguntas. claro. Esa pregunta que se puede hacer, sí, porque eso no entraña un cambio de estructura en el país. Cuando tiene que hacerse una cuestión distinta a la consulta, es cuando la pregunta sea orientada a cambiar la estructura del país. Pero eso no es parte de la estructura Eso del no país, es, es una no quinta es, función claro. del Estado. Por ejemplo, ¿a usted le parece bien que el Ecuador sea una monarquía o un Estado federal? Eso cambia la Eso estructura. cambia la estructura del Estado. Eso no puede ser una consulta popular. Eso lo tiene que ser una constituyente, exagerando el ejemplo que nos pediría. A ver, pero le pongo ejemplo. Dejemos a un lado esta quinta función. Cojamos otra función. ¿Está usted de acuerdo que desaparezca el Consejo Nacional Electoral? Sí. ¿Cambia la estructura del Sí. Estado? Pues? ¿O No no? cambia. Bueno, Eso no, que quiero saber. no Si cambia. eso es estructural o no. No. No puede desaparecer porque quién No se trata de si puede desaparecer o no. Se trata si cambia esa pregunta La estructura la estructura del del Estado. Estado. Porque son funciones del Estado. Si Es cambia la porque- quinta función del Estado. Si cambia El por- Consejo Nacional Electoral es una quinta función más. Antes habían 3, ahora son 5. Claro. No, está incluido el Consejo Si hay Nacional. la creencia que eso puede cambiar la estructura. No la creencia, eso habría es que- constitucional. Sí, no, hay La concepto, Constitución hay le da la concepto. estructura. Esto que estamos discutiendo aquí, conversando aquí, sí, se escucha afuera también. Claro. Es cuestión de cómo se hace la pregunta. Eso es otra cosa. Entonces, Sí, si se cree que desaparezca es cambio de estructura, que no creo que sea así, se puede preguntar si usted cree conveniente que se cambie el sistema de elección de los señores Eso es otra integrantes cosa. de la- Ahí sí. Por ejemplo, Eso Sistema de es elección clave. y de Eso es representación. clave. Lo que hay que plantear es cambiar el sistema de representación. Claro. Claro. No Para de que no elección, sea- porque la elección ya está sistematizada, pero de representación. O sea, cómo tú tienes que nombrar a los miembros de un consejo, ponte tú del consejo es de una pregunta Participación Ciudadana. vital porque Vital. con eso se daría término a qué? A la actual actuación de los fiscales, etcétera, que son designados por los miembros del Se elimina la distorsión en el manoseo Exacto. del poder. Así es. Es una pregunta que tiene que ser bien analizada, por eso la sociedad que tiene que pronunciar. Pero hay que decirle, Debemos- él sabe qué es lo que me preocupa. ¿Cuánto le dice que le importa al ciudadano que va a votar cuando le hablan de la quinta función de participación ciudadana y de auditoría? Por lo contrario, dicen, o sea, por lo menos participación ciudadana, ¿por qué la voy a sacar? Si usted tiene ese Es que no criterio- hay conciencia, fíjate, te voy a decir una cosa, es que no hay, mira, las preguntas también tienen que ser vinculadas a cómo la mayoría del pueblo, la Allá gente voy, recibe. allá voy. Claro, vamos a ver. Una pregunta en ese sentido Claro. tiene que ser, ¿usted está de acuerdo Claro. en que a los trabajadores del Claro. Ecuador se les devuelvan las utilidades que les fueron robadas? Eso es clarísimo, todos dicen, devuélvase. Deje hablar, pues. ¿No es cierto? Sigue así, ¿no? Sigue. ¿Cree usted conveniente o no? ¿Le parece bien? ¿Qué opina? Que se les devuelvan a los trabajadores las utilidades que les fueron mermadas inconstitucionalmente y además que se exija el derecho de repetición para que le devuelvan los valores que le perjudicaron en los años que estuvo vigente esa merma de las utilidades. ¿Quién dice que no eso? Claro. ¿Verdad? Es la ¿Está forma. usted de acuerdo en que el 40% que se le entregaba el Estado al IES para los jubilados tiene que ser recuperado nuevamente? ¿Quién va a estar en contra de eso? Y ahí se mueve la ciudadanía que posiblemente no piensa con criterio constitucional, así es o no es una reforma de estructura del Estado. Estas son preguntas que interesan al pueblo, Claro. a la clase popular. Reformar el La país. reforma de la derogatoria de la ley de comunicación. Con un criterio correcto es por qué hay que pedir esa derogatoria de la ley de comunicación. Son preguntas que deben hacerse Reforma al COI. Reforma al COI, pero planteándole cuál. Pues no puedo decir que reforma al Código Orgánico Integral todito, pero existen discusiones del Código que sí. Es decir, preguntas hay. Por eso me parece bien lo que le oí el otro día al señor doctor Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, nombrada Jorge por la Rodríguez. ciudadanía. Jorge, ¿no? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, cuando él dijo, están haciendo un trabajo interesante, están moviéndose duro esos caballeros y caballeras, empleándole términos masculinos y femeninos en forma sarcástica, ¿no? Ese grupo de seres humanos están trabajando bien. Y nos dijo el otro día en una entrevista, tenemos alrededor de 300 preguntas. Espérate un ratito. Pero él dijo, hemos dividido eso en 3 grupos. Las que las creemos imprescindibles, necesarias, las que creemos que merecen una discusión y las que estimamos que no deben ser aceptadas. Porque eso es lo interesante de esto, una cuestión de
intervención de la ciudadanía para que opine. El ciudadano puede opinar si hay otra reforma del artículo tal porque a mí me parece. Entonces, es la ciudadanía la que tiene que movilizarse. Y los estamentos correspondientes establecer cuáles son. Para llevar al presidente de la República por parte de todo este organismo, es la intención que debería haber. Estas son las preguntas. Y con la explicación de por qué es que deben hacerse estas preguntas. Doctor, a mí me preocupa la formulación de la pregunta, la concepción, cómo se concibe una pregunta. Porque ahí está la trampa. Ahí está la trampa. ¿Cómo se la formula? Exacto. Es lo que usted dice, en un lenguaje. Tú dices por lo que tiene que ir para que no haya la mala interpretación de lo que de los electores y los que la califican, ¿no es cierto? Para que no haya la mala interpretación de los que se oponen a la pregunta. No, esa no conviene, cambiar social. No. Esta pregunta es bien madurada, bien estructurada, bien hecha y con el análisis, señor, pedimos esta pregunta a usted por esto. Una explicación y al pueblo también decirle. Se está pidiendo por esto. Es la obligación volver a hacer que la sociedad se mueva. Bauman, a quien tanto lo menciono aquí porque es un politólogo polaco que habla claro, dice en su obra ceguera moral, se llama Bauman. Él habla de lo que llama la sociedad líquida. Él dice que la sociedad humana está liquidándose, no que está terminando, está licuada, no le interesa nada, es indiferente y no es así. Lo que pasa es que hay que moverla para que eso que aparece líquido se haga sólido. ¿Es cierto? ¿Cómo se la mueve? Así. Poniéndole ingredientes. La necesidad que tiene de intervenir para que no le den, como dicen en la sierra, que no le den asiento todo. Es la ciudadanía la que tiene que ser la directora de sus propios destinos. ¿Cómo tiene que hacerse? Movilizándola, haciéndole entender que en sus manos está el futuro de ella. No el político, ni el ni el politiquillo, ni el politiquero, ni el partido A, B o C, el que va a cambiar los destinos de la sociedad. Es la propia sociedad la que tiene que darse los medios para hacer que esa gente entienda lo que ella quiere para el cambio y para su porvenir. Doctor, ¿y una consulta para lograr mayor gobernabilidad o para zanjar los conflictos políticos actuales? ¿Cuál sería? No, dice que si la consulta es una herramienta para lograr gobernabilidad. Estamos logrando, sí, el Consejo de Participación Ciudadana es renovado en forma tal que permita una elección de los funcionarios que eligen en forma de vida y no obedeciendo a una sola persona, se está logrando gobernabilidad. Sí, señor, ahí está. Esa hay que explicarle así a la gente. Mediante esto se logra gobernabilidad. Claro. Se va a nombrar un fiscal independiente. Cuando llegue al programa usted estaba hablando sobre la justicia. Tiene que haber una justicia independiente, una justicia que permita una verdadera paz, como dice Carneluti. ¿Cómo se hace eso? Mediante jueces probos, honestos. Pueden equivocarse los jueces porque son seres humanos, pero tiene que haber equivocación producto de una equivocación o de un error de buena fe, como alguien dijo. No hay errores de buena fe, es otro tema a discutirse, pero el hombre para eso hay las instancias superiores. Un juez se equivoca, se apela a un juez superior. Si él también tiene el mismo criterio, se va a una máxima instancia que es la Corte Nacional de Justicia en el campo de acá. Le voy a hacer una pregunta complicada, doctor. ¿El país ya está maduro como para, en esta consulta, plantear una pregunta que diga que si el voto puede o debe ser obligatorio o no? El día que en el país pongamos esa cuestión de que sea obligatorio o no, votarán los candidatos. Porque no existe un concepto claro. La gente va a votar ahora, movida por ciertos aspectos, pero también porque necesita un papelito para luego hacer gestiones públicas o privadas con el documento que dice que votó. En los países altamente cultos es potestativo, vota o no vota. Yo le voy a poner un ejemplo a usted. Pero doctor, le voy a explicar, Venezuela, ¿qué país culto puede ser más que Ecuador? Y allá no es obligatoria la votación, igual que en Colombia. Pero la primera vez cuando ganó Chávez, no votó la gente, sino solo las de Chávez. Y fue la gran equivocación de los partidos que no intervinieron y dejaron que Chávez vote. Y ganó él. Largo la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional. Yo fui invitado hace años, cuando era joven, a los Estados Unidos a participar en un evento de carácter político. Que es una de las experiencias que tengo y la cuento. Recorrí 3 meses en campaña electoral junto con los candidatos desde entonces a gobernadores. Me asignaron a mí que vaya a participar con otros latinoamericanos
en el estado de Michigan, y estuve yo en todo el estado de Michigan, y conozco el estado de Michigan, como dijo, hombre, me ha ocurrido, yo conozco Italia, del Carchi al Macará, así dijo uno. Y haciendo yo por todo Michigan, acompañando a los políticos demócratas, republicanos del mundo. Y cuando nos presentaban, porque vimos 12 latinos de ahí, presentaban a los que éramos miembros de la delegación que fue acreditada para allá, Ecuador, Argentina, nos llevaron un día a conversar con el candidato demócrata. Y él me hizo esta pregunta que usted me hace ahora. Me dijo, en el Ecuador, ¿el voto es obligatorio o voluntario? Estados Unidos es voluntario. Yo le dije, no, en el Ecuador es obligatorio. ¿Obligatorio? Sí, señor. Le dije, ¿y qué pasa si no vota esa persona? Dije, pierde derechos tales cuales, y también hay una multa, pongan ustedes $50 a la persona que no vota. $50. Cogió la idea, y de noche que fuimos a un acto masivo de su candidatura, dijo, aquí hay un grupo de latinoamericanos, está un ecuatoriano, fulano de tal, y me mencionó que ha dicho lo siguiente: vean ustedes cómo los países que les creemos pequeños nos dan ejemplo. Si en Ecuador el voto es obligatorio, aquí también debería ser. Allá le ponen una multa de $50 al que no vota, y él hizo cálculos ya. Si en el estado de Michigan pudiéramos poner este ejemplo, que sea obligatorio, y pudiéramos poner $50 de multa al que no vota, haríamos la carretera de aquí para allá y el puente aquí para acá y las escuelas por acá con esa plata. Estos países también nos dan ejemplo a los grandes. Y tengo por ahí recortes periodísticos de un periódico de ella que sacó esta cuestión. ¿Con esto qué quiero decir? Que el voto obligatorio demanda mucha responsabilidad en el votante. Yo no creo que en Ecuador estemos todavía en esa capacidad de decirles no voten. No van a votar y no le pasa nada. Que gane el que gane. Yo creo que aquí sí, hasta tanto tengamos una cultura política más sólida, el voto debe ser obligatorio. Y por eso obligación de los políticos el hacer que vote la gente con conciencia y con responsabilidad. Ese es mi criterio. Bueno, yo creo que como las cosas se van desarrollando en el país y sobre las herramientas de consulta, que en este momento de la consulta lo que se debate es contenido. La herramienta es democrática, la vamos a tener, la tenemos en el orden constitucional. El contenido de la consulta. Eso es el fondo. Ese es el fondo, Las en donde todos tenemos que estar involucrados en una corresponsabilidad política y social ciudadana. No podemos dejarle esto en manos de quienes han provocado toda esta concentración, toda esta distorsión de una estructura democrática institucional y de un Estado de Derecho, que es el poder y la estructura política. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí no nos reguemos la vestidura. Aquí no solamente el poder le metió la mano a la justicia, antes la política le metió la mano a la justicia. Y una de las justificaciones fundamentales que hubo para hacer esta consulta de una reforma estructural en el gobierno del expresidente Rafael Correa, el justificativo era, ¿cuál? Hay que despolitizar a la justicia, no hay que judicializar a la política, porque eso es lo que existía. Señores, hoy por hoy esta es una gran oportunidad, como ha dicho nuestro panelista, el doctor Byron López, de que ciudadanicemos el contenido de una consulta popular bajo los intereses generales de la sociedad y no que responda a intereses partidarios vinculados al poder o a intereses de partido o ideologías que no tienen nada que ver con el valor cultural, democrático, electoral que tiene el pueblo ecuatoriano o que debe asumir el pueblo ecuatoriano. Yo creo que esa es la obligación de todos, movilizarnos todos, y los medios de comunicación, los medios de opinión pública, la gente agremiada en distintos estamentos, gremios, sindicatos, comités, etcétera, etcétera, promocionar en sus respectivos núcleos esta urgencia de hacer que participe activamente para, primeramente, qué preguntas hacemos, cómo hacemos, y luego participar masivamente en la votación para pensar momentáneamente en la posibilidad de un cambio en la gobernabilidad del país. Eso es lo que queremos decir aquí. Y además, exigir al presidente de la República, Lenín Moreno, con todo respeto como presidente constitucional que es, que pase de los hechos a las obras. El diálogo está muy bien. Hemos sido partidarios del diálogo,
en una década en la que hubo una imposición de arriba hacia abajo, vertical. Esta cuestión horizontal del diálogo es vital, trascendental, importante para la vida de una sociedad. Pero tiene que ponerse límite a ese diálogo. No vamos a seguir conversando aquí hasta que se acabe el mundo. Tiene que ponerse fin y fundamentalmente decirle, ahora sí, con esto que he hablado con usted en el campo concreto que estamos tratando, ya he tratado mucho, ahora sí voy a convocar la consulta popular. Sí la va convocando. La convoca, porque él Sí la va también convocando. tiene una responsabilidad para con él mismo. Porque si él no hace esta convocatoria, ese respaldo que tiene en este momento, dicen de un 80 o más % de la población, puede disminuirle y puede irse al piso, porque así es la política. Tiene que aprovechar este momento que hay un verdadero rechazo a la década ganada para ellos, pero perdida para el país. Entonces tiene que haber una respuesta frente al anhelo popular para que él cumpla con estos ofrecimientos. Ya lo digo anteayer o ayer, voy a la consulta popular. Sí. Y eso es lo que le estamos pidiendo, que cumpla su palabra y convoque cuanto antes. No es que va a esperar mucho tiempo para convocar a esta consulta popular. Y la ciudadanía la va a apoyar y ayudar entregándole las preguntas que creemos necesarias que deben hacerse en esa consulta popular. Ese es el planteamiento de este programa que lo transmitimos con toda claridad, pidiendo a la ciudadanía que recapacite en la urgencia que tiene de ser copartícipe de su propio destino. El día de hoy, con nuestro panelista, el doctor Byron López Castillo, se ha definido y trazado una ruta cívica, democrática, de cara a la convocatoria a la consulta popular. Se ha coincidido, como así lo demanda la mayoría de la población, la necesidad de que sea consultada. Pero también es importante que se ciudadanice y se despartidice esta iniciativa. Yo creo que el diálogo es la antesala a generar gobernabilidad, cuando concebido el diálogo como un intercambio de ideas para transformar esa realidad. No se puede permanentemente intercambiar ideas y no cambiar esa realidad. El diálogo tiene esa condición, esa jerarquía. Es que cuando se intercambia ideas hay que cambiar esa realidad. Es para cambiar esa realidad. Y esta realidad que 10 años hemos tenido en la estructura de poder jurídica y constitucional, hay que cambiarla para beneficio de todos los ciudadanos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, señores por haberme Alcides, escuchado. gracias por Muchas acompañarnos. gracias también. Melanie, gracias por estar con nosotros. Hasta el lunes. A Hasta el ustedes lunes. les deseamos un feliz fin de semana. Fernando Aguayo está con nosotros en lo que continúa en nuestra programación.